Hola a todos y como siempre bienvenidos a este canal, a Innovación Jurídica. En esta oportunidad, antes de iniciar, quiero dar una breve introducción de lo que se entiende por derecho civil. Y bien, el derecho civil es una rama del derecho que se encarga de regular las relaciones de los particulares entre sí y las consecuencias jurídicas que de estas relaciones se derivan, excluyendo a las ramas especiales del derecho privado. En ese sentido, en México es el Código Civil del Estado mexicano la norma que establece las regulaciones de esta materia. Y es justamente en la clase de hoy que estudiaremos las disposiciones generales en materia civil establecidas por el Código Civil del Estado mexicano, o más precisamente el Código Civil del Estado de México. Este código regula los derechos y obligaciones de orden privado dentro del territorio del Estado mexicano, concernientes a las personas y sus bienes. Como vemos, este código no regula derechos ni obligaciones de orden público, sino las de orden privado o de derecho privado, que son aquellas que las partes en su relación pueden modificar o sustituir enteramente por otras elaboradas por ellas mismas, pues estas envuelven un interés exclusivo de los sujetos de la relación, y entonces aquí estamos hablando de un interés privado distinto al interés público. Es así como por su propia naturaleza estas normas son de carácter supleatorio a la voluntad de las partes, es decir, que rigen cuando hay silencio de las partes. Del mismo modo, deja bastante claro el código que dichas normas tienen aplicación en todo el territorio del Estado y que regulan los derechos y obligaciones relativos a las personas y también los relativos a los bienes. Luego dice el código que las leyes y demás disposiciones, es decir, demás normas jurídicas, que sean de observancia general, por general se refiere a que se aplican a todas las personas en el territorio nacional y no a un individuo o grupo de individuos en concreto. Bien, estas normas obligan y surten efectos al quinto día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado, a no ser que ellas mismas fijen un día en que deban empezar a regir. En ese sentido, rigen desde esa fecha. Por otra parte, la voluntad de los particulares no puede inobservar, alterar o modificar la ley. Solo se puede renunciar a aquellos derechos privados que no afecten al orden público ni a terceros, pues la voluntad solo puede alterar los derechos propios y no tiene por qué afectar a terceros y mucho menos al orden público. Bien, la renuncia que se haga de algún derecho privado debe hacerse de forma clara y precisa, de manera que no quede duda sobre el derecho que se renuncia, y de no ser así, será nula y por lo tanto esta renuncia no produce efectos. También dispone este código que todo acto contrario a las leyes prohibitivas o contra el interés público es nulo, a menos que la ley disponga otra cosa, y en ese sentido la excepción de esta nulidad debe estar establecida también en la ley. Otra disposición de este código nos dice que la ley solo queda abrogada o derogada por la entrada en vigencia de una nueva ley que en su contenido disponga expresamente que deroga a una ley ya existente, o en el caso que el contenido de la vieja ley sea total o parcialmente incompatible con la nueva ley. Entonces, la ley solo pierde su vigencia por una nueva ley que la sustituye, y en consecuencia nadie puede inobservar la ley fundamentándose en el desuso, la costumbre o la práctica en contrario. Las leyes que establecen excepciones a las reglas generales solo son aplicables a los casos expresamente establecidos por ellas mismas. En ese sentido, las excepciones deben ser precisas a casos en concretos y no pueden ser generales. También dispone el código que las leyes vigentes se aplican a todos los habitantes, cualesquiera que sea su nacionalidad, transeúnte o vecinos. Otra disposición de este código es la que establece que los efectos de los actos jurídicos que deban cumplirse en el Estado se regirán por las normas de este código, a pesar de que su celebración hubiera sido en el extranjero, y también se regirán por las disposiciones de este código los bienes muebles e inmuebles que se encuentren en el territorio del Estado. Igualmente dispone el código que los actos jurídicos en todo lo relativo a su forma se regirán por las leyes del lugar donde se celebren. Aún así,
Los interesados en la celebración del acto quedan libres de sujetarse a las disposiciones de este código cuando el acto haya de ejecutarse dentro del territorio del Estado. Ahora bien, este código también establece límites a los derechos, cuando dispone que los habitantes del Estado tienen la obligación de ejercer sus actos, de usar y disponer de sus derechos en forma que no perjudiquen al interés social, siendo esta una disposición que claramente limita el ejercicio de los derechos de los particulares cuando éste pudiera afectar el interés social. Dicho eso, terminamos con el video de hoy. Hasta aquí me parece bien los principios que hemos tocado y por supuesto el resto de los principios los daremos en un próximo video. Estos principios generales, estas reglas generales de las que hemos hablado en esta clase, se encuentran contenidas del artículo 1 al artículo 13 del Código Civil del Estado de México. Espero que les haya gustado, no olviden suscribirse y hasta el próximo video.